Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos 14 al 16 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Estamos terminando ya esta carta. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque esta carta a los romanos personalmente ha sido increíble. Realmente he aprendido muchísimo y espero que como comunidad también podamos haberla aprovechado. Y este final deja mucho que hablar, ¿no? Porque hace énfasis en los débiles en la fe. Entonces te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, discernimiento para poder comprender bien este tema y poder sacarle el máximo provecho en este gran final. Nos entregamos hoy a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo no quiere terminar su carta a los romanos sin hablar acerca de los débiles en la fe. Pero, ¿quién entra en esta definición de débil en la fe según estos capítulos? Porque yo puedo preguntar y cada uno puede tener su opinión, pero ¿a qué hace referencia Pablo? Bien, Pablo define débil en la fe como alguien que solo tiene una comprensión limitada de los principios bíblicos. Anhela ser salvo, es su deseo, está dispuesto a hacer cualquier cosa que cree que se le pide. Pero debido a la inmadurez de su experiencia cristiana y quizá también como resultado de su educación anterior y de sus creencias, trata de asegurar su salvación por medio de la observancia de ciertas reglas y prescripciones que en realidad no son obligatorias para él. Da mucha importancia a esas reglas, las considera como absolutamente vigentes para poder alcanzar la salvación y está angustiado y perplejo cuando ve que otros cristianos que conoce, especialmente los que parecen tener más experiencia, no comparten sus puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bien. Las afirmaciones de Pablo en Romanos 14 han sido interpretadas de diversas maneras y usadas mayormente en las siguientes formas. Primero, para menospreciar el régimen vegetariano. Segundo, para abolir la distinción entre carnes limpias e inmundas. Y tercero, para eliminar toda distinción entre días, mostrando así que el sábado ya no es el día de reposo. Pero, si ya eres parte de esta comunidad, hace por lo menos, algunos días te digo nomás, más si ya son meses o años, sabrás lo que siempre digo, ¿no? Un texto, ¿cómo sigue? Fuera de contexto, solo puede ser usado como pretexto. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí, en estos capítulos. Pablo no se ocupa de ninguna de las cosas que mencionamos. Si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume por quienes la están leyendo. Así que vamos a verlo en detalle. Pablo menciona varias cuestiones que eran motivo de controversia en la iglesia romana. Recuerda cuál es el contexto general que lleva a Pablo a escribir esta carta. La iglesia cristiana estaba compuesta por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. En un contexto histórico se había producido una expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, que duró alrededor de 5 años. Cuando los judíos, incluyendo los seguidores de Jesús, regresaron, encontraba una iglesia que había adoptado muchas costumbres no judías, lo que generó tensiones entre judíos y gentiles. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como impuros, irreverentes, mientras que los gentiles se burlaban de los judíos por su apego a la ley. Esta división en la iglesia romana se debía a orgullo y discriminación mutuos. ¿Por qué? Porque un grupo se creía mejor que el otro. El futuro de la iglesia se venía complicado y si no estaban unidos, el futuro del cristianismo y la expansión del mensaje del evangelio estaba en riesgo. Ahora, ¿cuáles eran algunas de las cuestiones que causaban más división? Principalmente dos. La primera cuestión es que en la primera carta de los Corintios, que fue escrita menos de un año antes que la de Romanos, Pablo está tratando en esencia el mismo tema en 1 Corintios 8 y Romanos 14. En Corintios, el problema es si se debe o no se debe
comer alimentos sacrificados a los ídolos. Por eso la importancia del contexto. De acuerdo con una antigua práctica, los sacerdotes paganos, ¿qué hacían? Comerciaban ampliamente con los animales que habían sido sacrificados para adorar a los ídolos. Entonces, Pablo dijo a los creyentes de Corinto, tanto de origen judío como gentil, que como un ídolo en realidad no es nada, no era malo en sí mismo comer carnes dedicadas a esos ídolos. Sin embargo, sigue explicando que, debido a sus antecedentes, educación y diferencia de discernimiento espiritual, no todos llegan a comprender esto y por lo tanto no podrían comer con limpia conciencia tales alimentos debido a las creencias que arrastraban de sus religiones anteriores. Por eso Pablo, ¿qué hace? Motiva a los que no tenían problemas en cuanto a esas comidas a que no participaran de ellas, no porque hubiera algo malo, sino para no poner una piedra de tropiezo en el camino de un hermano que, por su mala comprensión o creencias pasadas, todavía no había entendido eso. Quizá para no escandalizar en esto, algunos cristianos se abstenían entonces por completo de comer carne, por lo que su alimento se reducía a legumbres, es decir, alimentos de origen vegetal. Entonces, Pablo aquí no está hablando de qué alimento es bueno, qué alimento es malo, cuáles son dañinos para el organismo, no está sugiriendo que el cristiano de fe estable puede comer cualquier cosa, no está dejando atrás la separación de tipos de... No está hablando de eso. Lo que está hablando era de algo específico que sucedió en una situación específica con gente específica que nos da un principio acerca de cómo abordar los temas para aquellos que son débiles en la fe. Ahora, la segunda cuestión aquí es que al principio y no muy claramente, muchos cristianos de origen judío comprendieron que la ley ceremonial había hallado su cumplimiento en Jesús y por lo tanto ya no hacía falta guardarla. Por las dudas, con ley ceremonial hago referencia a los servicios del santuario y festividades judías. ¿Ok? Entonces, a los primeros cristianos no se les prohibió de un día para otro, no puedes ir más a las festividades o abandona inmediatamente todos los servicios del santuario. No. Debido a las circunstancias, parecía que lo mejor era permitir que varios elementos de la ley ceremonial judía desaparecieran poco a medida que la razón y la conciencia se fueran aclarando. Por eso se hizo inevitable que entre los cristianos de origen judío se levantaran preguntas en cuanto a si era correcto observar ciertos días, o sea, ciertos días de fiesta judíos que correspondían con sus festividades anuales. Y lo que Pablo dice es, no hagamos de esto un problema. Simplemente que el que todavía no lo haya comprendido, no lo presionemos, que lo vaya entendiendo poco a poco. Y si tú ya lo entendiste, entonces siga adelante con eso. Cuando leemos entonces el texto dentro de su contexto, resulta evidente que Pablo en Romanos 14 no está menospreciando una alimentación de comida de origen vegetal que Dios dio en la propia creación, no está anulando la distinción bíblica entre carnes limpias e inmundas, que están desde los días de Noé, cuando ni siquiera existía Abraham, y no está aboliendo el sábado como día de reposo de los 10 mandamientos, ya que el sábado es más antiguo que el judaísmo. ¿Qué está haciendo Pablo entonces? Lo que sí está haciendo es motivar a los cristianos más firmes a que consideren con simpatía los problemas de sus hermanos más débiles. Como lo hizo en los capítulos 12 y 13, muestra que el origen de la unidad y de la paz en la iglesia, ¿cuál es? El amor de Dios. Este mismo amor y respeto mutuo asegurará una continua armonía entre el conjunto de creyentes a pesar de las diferencias de opiniones y de los prejuicios en asuntos de religión. Como dice Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ojo, no está hablando aquí de principios que deben ser rebajados por causa de aquellos que todavía no los obedecen o no consiguieron comprenderlo. Lo que está hablando aquí es de las normas. Está hablando aquí de esas reglas y tradiciones que muchas veces tenemos
que no necesariamente son un principio, pero que pueden llegar a ser de obstáculo para la persona que está conociendo acerca de Jesús. No confundamos. Por eso, ante la controversia que dio origen a esta carta, Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículos 7, 21 y 33. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y luego termina diciendo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué van a hacer? Van a apartarse de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Están mirando su propio ombligo y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los que todavía no comprenden todo completamente. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Te pregunto, ¿cuántas veces somos de tropiezo para personas que quieren acercarse a Jesús, exigiéndoles que cambien para ir a Él, en lugar de permitir que al ir a Él, sea Él quien las cambie? ¿O cuántas veces nosotros tropezamos por personas que nos hicieron pensar que primero debíamos cambiar para ir a Jesús, en lugar de ir a Jesús para que Él nos cambie? La única forma de seguir adelante es puestos los ojos en Jesús. Es allí que dejaremos de buscar dividirnos y la unidad nos caracterizará a tal punto que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Esto no significa que haremos de lado principios por causa de la unidad, pero sí significa que el cambio nunca se dará de afuera hacia adentro, siempre es al revés. Vigilemos no estar siendo piedra de tropiezo para otros y también no estar cayendo nosotros en las piedras de tropiezo de otros. Siempre fijemos nuestra mirada en Jesús. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué importante es que pensemos sobre esto, porque tantas veces en nuestro, vamos a decir, orgullo religioso, terminamos siendo de tropiezo o tropezando por no entender el principio que vimos hoy. No necesitamos cambiar para ir a ti, debemos ir a ti para que seas tú quien nos cambie. Y la unidad es motivada por el amor. Muchas veces esas diferencias de madurez nos llevará a tener que acomodarnos en pos de los débiles en la fe, sin negociar principios, pero siendo empáticos y compasivos para con ellos. Ayúdanos, Señor, a no mirar solamente nuestro propio ombligo, sino a buscar la unidad sobre todas las cosas, de nuevo, sin negar los principios. Danos esa humildad, Señor, y que esa unidad surja sola y únicamente de tu amor. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y tener el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.